El presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha dicho que Cuba debe ser un ejemplo para México y para el mundo. Es un ejemplo de resistencia, es un ejemplo de dignidad. No todo el mundo, sin embargo, está de acuerdo con esta posición. Yo quiero agradecer a Frank Zimmerman, quien nació en Cuba, salió de Cuba cuando tenía 22 años durante el éxito de Mariel allá en 1980 y que se ha destacado en distintos medios de comunicación en los Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, y que actualmente es director del Centro Latinoamericano de la Fundación Federalismo y Libertad, que haya aceptado esta conversación. Él se encuentra en estos momentos en Buenos Aires. Frank Zimmerman, gracias por tomar esta videollamada y cuéntanos, ¿es Cuba un ejemplo que debamos seguir en México y en otros países de América Latina? Ante todo, bueno, saludos Sergio Sí, y a la Frank, gracias. audiencia. Me parece que sí, que Cuba es un ejemplo excelente para aquellos individuos que quieran llegar al poder y perpetuarse por la eternidad. Pero si Cuba, el mero hecho de mencionar eso y sugerirlo como una posibilidad, me parece una actitud deleznable de quien lo diga, más el presidente de un país tan importante con 90, más de 90, el país que más español se habla en el hemisferio, y que de esa forma se refiera a un país que tiene una dictadura por 6 décadas, donde una pandilla de guerrilleros asumen el poder, Fidel Castro al frente de ellos, destruye la democracia paso por paso en más de 4 décadas que estuvo al mando del país, y después delega el poder en su hermano. Si hay un acto más nepotista que ese, no lo conozco, me lo pueden mencionar. Y más allá de ello, posteriormente, después de gobernar una década este país, asume la presidencia uno que él mismo escoge, sin ningún tipo de elección ni ratificación democrática abierta. Así que si esto es un ejemplo a seguir para el hemisferio, me parece Pero que Frank, estamos bastante lo bien. que nos dice el gobierno cubano es que ellos sí tienen elecciones cada determinado número de años y que se elige a los representantes ante la Asamblea Legislativa que escoge al presidente. ¿Es esto un sistema democrático? Bueno, a estas alturas, después de 6 décadas en el poder, el mismo grupo de personas, si alguien en el planeta considera que puede haber democracia bajo ese grupo de personas, me parece, en un país donde, por ejemplo, el año pasado, el 11 de julio, espontáneamente hubo protestas en más de 40 pueblos y ciudades de Cuba. Hoy en día hay más de 1.200 presos, gente que por salir, jóvenes, salir a la calle con un cartel que dijese libertad. Posteriormente, estos medios con las redes empezaban a analizar quién fue quién y quién dijo qué, y hoy hay de esos gente jóvenes, entre ellos muchos menores de edad, a los cuales le han dado condenas de 15 y 30 años. Si eso es democracia, y es la democracia que quiere el presidente de México para su país, me da mucha pena por México, un país tan querido. Sé que ha tenido una relación con Cuba histórica, pero lamentablemente con la dictadura castrista nunca la ha denunciado abiertamente, y un país de 10 millones de habitantes y medio que tenga casi 3 millones fuera y 62 años en el poder, el mismo sistema, me parece que no hay nada menos parecido a una democracia que eso. ¿Es Sí. Cuba hoy un país más próspero de lo que era en 1958? Bueno, fíjense, en Cuba en el 58 era uno de los países más prósperos del hemisferio. Fue uno de los primeros países que llega a la televisión, el ferrocarril, los automóviles, la clase media per cápita más alta del país. Hoy en el país, en Cuba, el promedio, el salario averaje de una persona mensual está entre los 40 y los $80. Y sin embargo, fíjese esta democracia fabulosa, en los últimos 7 meses, más de 70.000 personas han salido huyendo de esta fabulosa democracia, pagando más de $5.000 de pasaje, un pasaje de La Habana a Managua, para atravesar todo el resto y llegar a Estados Unidos. Y me imagino que la visita del presidente López Obrador a Cuba no tiene mucho más allá que ver que
la insistencia del gobierno norteamericano en que haga algo para parar esto. Así que está, me imagino, el embajador de Estados Unidos tratando, algo deben haberle dicho al presidente que haga, y a eso fue a Cuba. Pero si no conozco país en la historia contemporánea que en menos de 6 meses huyan despavoridamente 70.000 personas. Dice el gobierno cubano que todos los problemas de la isla son producto de lo que llama el bloqueo económico de los Estados Unidos. ¿Qué opinas? Cuba puede decir lo que esté, el problema es quien le crea eso. El bloqueo no existe. El bloqueo naval existió hace 60 años, cuando en Cuba la Unión Soviética posicionó armas estratégicas. Una vez sacadas las armas, se fue el bloqueo naval. Todo lo demás es retórica y semántica. Hay un embargo económico de Estados Unidos a Cuba por los bienes que confiscó a cubanos y a americanos. El día que el gobierno de Cuba le pague a los norteamericanos y a los ciudadanos cubanos que les expropió arbitrariamente sus propiedades, se podrá conversar de bloqueo, de levantamiento de embargo. Sin embargo, hoy en día, Cuba, Estados Unidos es uno de los primeros países que comercia con Cuba. Es el país que le vende más pollos a Cuba, porque el embargo comercial no aplica a alimentos ni a medicina. Todo lo demás es un relato necesario que utiliza este sistema para que la gente que no conoce la realidad cubana justifique su visión. En Cuba hay una dictadura férrea que controla el país, la economía, y la economía no funciona porque la manejan los militares, la empresa privada está prohibida y todo tipo de operación comercial importante está en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. Y 2 personas manejan Cuba. No es Díaz-Canel. 1, Luis Alberto Rodríguez López Callejas, el yerno de Fidel Castro, de Raúl Castro, que maneja la economía, el zar económico, y Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro. Lo demás, figurativo. Y Raúl Castro, con 91 años ahí manejando las cuerdas, pero ya en una fase ha dejado el poder en manos de su hijo y su yerno. Y lo demás es sencillamente pantalla. Así que todo lo que puedan decirle este gobierno a López Obrador o al resto del mundo, allá el que lo cree. Yo no, me parece que no tiene ninguna validez un gobierno, un vocero de un gobierno que lleva más de 6 décadas en el poder. El gobierno de Cuba señala que todo esto vale la pena, que todos los sacrificios valen la pena porque tiene un mejor sistema de salud y un mejor sistema educativo que cualquier país de América Latina. ¿Es cierto esto? Yo creo que yo viví en Cuba los primeros 20 años de la revolución y yo creo que todavía quedaban rezagos de un sistema de salud bastante importante. Con el apoyo de la Unión Soviética hubo acceso a la medicina quizás mucho más antes de la revolución en Cuba había una medicina excelente. Quizás el campo no la tenía como la tuvo al principio de la revolución con el apoyo soviético. Pero hoy en día el sistema médico cubano es uno de los peores del planeta. Y todas las brigadas de médicas que ellos venden, que es esclavismo, y me imagino que esa sea una de las razones por las cuales fueron a Cuba a conversar, ya que Cuba exporta estos esclavos médicos que manda a distintos países, a lo que cobra por cada uno de ellos más de $2.000 o $3.000 mensuales, y ellos reciben menos de $200 mensuales hoy en día. Y ese es un tema que ahora mismo se ganó, hay un caso en contra de la OMS por el uso de esto es esclavismo en el siglo XXI. El gobierno de Cuba manda estas brigadas que además tienen una serie de limitaciones, no pueden viajar con sus familiares, no pueden relacionarse en los países que van. En el caso de Venezuela, de México y de distintos países que han estado, hoy en día están en más de 70 países. Y ese es uno de los renglones económicos del cual el país vive, en vender esta mano de obra de médicos apresuradamente preparados y que eventualmente los vende a distintos países, le paga el país, como fue el caso de Brasil con más médicos, $2.000 o $3.000 le cobra el gobierno cubano al país que envía a los médicos. Sin embargo,
de ese dinero solo recibe el médico quizás el 10%. ¿Qué opinas tú acerca del embargo? Hay quien dice que el embargo no ha servido más que para justificar la opresión del pueblo cubano, hay quien dice que es absolutamente indispensable para lograr que caiga la dictadura. ¿Cuál es tu posición, Frank? Bueno, yo creo que el embargo es una decisión soberana del gobierno de Estados Unidos en base a una serie de actos que cometió el gobierno cubano en confiscando bienes y demás. Yo creo que no ha funcionado verdaderamente porque nunca ha sido. Siempre Cuba, lamentablemente, la posición geopolítica de Cuba es muy estratégica para los enemigos de Occidente. Imagínense, primero fueron los rusos, a los que Cuba se entregó tácitamente y les brindó una puerta de entrada a ellos allá, les regaló el país después de la caída de la Unión, y eso le costaba a la Unión Soviética 500.000, unos cuantos cientos de millones cada año. Se calcula que eran 5.000 millones anuales por 60 años. Y eso no alcanzó ni siquiera, quizás al principio para algo, pero bueno, todo ello, y después y ahora con Venezuela, que era uno de los países más prósperos del hemisferio, quizás el planeta, lo ha convertido en una especie de Haití. Ese es el modelo económico, el modelo que Cuba intenta difundir y que hoy en día se ha esparcido por todo el hemisferio. Lo vemos en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, Estado, en Perú anda oscilando por ahí, en Chile lo quieren imponer. El embargo económico hoy en día solamente no le permite a Cuba tener crédito para comprar, pero para comprar medicamentos y alimentos, el embargo no aplica. Cuba sencillamente no tiene capital para comprar y utiliza el embargo como esta ficha para justificar el imperio en contra de la pequeña isla. Esa pequeña isla hoy en día está subvencionada por Venezuela, Rusia y China. Es la mano que tiene estas tres potencias e Irán en nuestro hemisferio, el cual su mensaje poco a poco lo van esparciendo por el hemisferio. Cada embajada de Cuba en distintos países es sencillamente un batallón de espías y de militantes tratando de, a través de la cultura y de la educación, conquistar y formar, apoyar. Antes formaban y preparaban a guerrilleros, hoy forman a guerrilleros ideológicos, y por eso, aprovechando de la hegemonía cultural que han conquistado, hoy en día miras el mapa del hemisferio y muchos países han caído bajo la órbita de este eje del mal. Frank, si vemos las estadísticas que emite el propio gobierno cubano, el ingreso per cápita en Cuba es de alrededor de $8,000 al año. Parece muy alto en realidad. ¿Es cierta esta información o es falsa? Totalmente falsa. Las personas ganan entre 50 y 100 dólares mensuales. Ahora, si ellos en las estadísticas se ponen a calcular algunos bienes que la gente supuestamente recibe, ante todo, tomar en serio una estadística que el gobierno de Cuba emita, ya ese es un problema ya. En Cuba no existe la estadística confiable, así que, pero el sueldo más o menos básico de una persona ahí oscila entre 50 y 100 dólares. Si son 2,100 pesos cubanos, ¿no? Al mes aproximadamente, lo cual serían $80 al mes. Eso sería el sueldo mínimo. Pero no sabemos ni siquiera cuánta gente gana el sueldo mínimo. Además, mucha gente no trabaja no hay trabajo. La mayoría de las personas allá viven de lo que los parientes le envían del exterior, de remesas y del mercado negro y demás. Y el país se mantiene, número uno, remesas, un poco turismo, exportando médicos. Esos son básicamente los renglones más importantes de su economía. Se nos ha acabado el tiempo y quiero agradecerte, director del Centro Latinoamericano de la Fundación Federalismo y Libertad, el haber participado en esta conversación. Un placer, Sergio. Gracias. Y a usted que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.